Hola, mi nombre es Samuel Rodríguez, pertenezco a Metro Team. Hoy expondré un video ensayo acerca del libro Product Experience Compressed, del cual hablaremos de sus primeros tres numerales, los cuales se enfocan en la apariencia visual de los objetos, tanto desde la perspectiva del mundo físico como desde la perspectiva del mismo objeto, en qué consiste su material, la iluminación, etc. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la apariencia visual de los objetos en el mundo real? Es fácil. Cuando los humanos miramos a nuestro alrededor en el mundo físico, tenemos que descifrar lo que vemos constantemente. Las formas, los colores, los materiales e incluso los usos o peligros que un objeto pueda tener. Es importante entender que el sistema visual extrae las propiedades fundamentales de los objetos de manera inmediata, incluso cuando estos aspectos de la percepción no son objetivos. ¿Por qué no objetivos? Porque muchas veces nosotros vemos algo, pensamos que es plano y realmente no es plano, solamente que como lo estamos viendo directamente, intentamos leer sus siluetas, sus figuras de manera rápida, pero cuando nos acercamos lo sentimos y lo entendemos, entendemos que puede tener unas características específicas, como por ejemplo distintos materiales. Entonces, antes de que entendamos cómo los objetos son percibidos, necesitamos saber el comportamiento físico de los mismos objetos. O en otras palabras, qué información es preservada en la proyección de un objeto de tres dimensiones en el mundo físico y pues cómo funciona como una imagen retinal de dimensiones, que es lo que vemos directamente. Bueno, a partir de ahora vamos a explicar cómo funciona el aspecto visual de los objetos desde un espacio físico, el mundo real. Ya otras perspectivas los vamos a hablar más adelante, pero por ahora vamos a ahondar dentro de la parte filosófica y matemática de cómo funcionan los objetos, pues de cómo podemos diferenciarlos o igualarlos a partir de una serie de pasos que se han repetido históricamente. Entonces, el primer paso es limitar la forma al ámbito físico que se puede ver, ya que pues todo objeto es natural, está completamente fracturado a microescala y es inestable, mientras que a macroescala puede ser bastante liso e inmutable. Sin embargo, la microescala no es muy interesante para la percepción visual. Del mismo modo, el hecho de que la Tierra sea redonda a macroescala no tiene importancia para la percepción, ya que nos interesan más las cosas pequeñas. Todo depende del contexto del objeto que se quiera analizar, del espacio y la información que tengamos al respecto. Dada la restricción del ámbito físico, se puede utilizar un enfoque transformacional para describir en qué se diferencian las formas de dos objetos. Por ejemplo, dos objetos pueden ser iguales en todos los aspectos, excepto en su posición y orientación en el espacio tridimensional. Por lo tanto, podemos decir que estos dos objetos están relacionados por una traslación y una rotación. Teniendo esto presente, es posible afirmar que la forma de un objeto puede ser transformada en otro utilizando operaciones matemáticas. Fácil explicarlo desde un ámbito del 3D. Existen cosas como blend shapes, le das las coordenadas de un objeto a una primera colección de geometría y la relacionas con la otra y el mismo programa se encarga de convertir esas coordenadas a las de la otra a partir de una interpolación de datos. Fácil. Ya a partir del siglo XIX, el matemático alemán Felix Klein propuso ordenar las transformaciones según las propiedades que dejan invariantes. Esta ordenación se conoce como The Klein Umbrella. Las transformaciones que se agrupan bajo Klein Umbrella no son las únicas transformaciones posibles de un objeto a otro. Hay muchas más geometrías posibles, menos restrictivas como una topología. Sin embargo, la transformación de Klein tiene algunas propiedades importantes que son muy relevantes para la percepción. En la siguiente ilustración se puede apreciar las transformaciones propuestas por Klein Umbrella. Entonces, como podemos observar en estos dibujos, es difícil a partir de la información geométrica siempre relacionar un objeto de otro. Así como explicaba Klein, depende de su topología o su cantidad de vértices, su geometría, como se quiera decir. Entonces tenemos el cambio de espacios, dilatación que es escalar, strain que puede ser estirar y los otros. Todo depende de cómo funciona el objeto y el contexto que tengamos. Muchas veces una pirámide no puede ser una esfera porque no tiene la misma cantidad de geometría. Entonces por eso hay que entender el contexto y cómo se pueden relacionar diferentes objetos. Ahí es cuando podemos diferenciar fácilmente o igualar fácilmente entre diferentes aspectos visuales de otros objetos. Para entender cómo funciona el aspecto visual de un objeto hay que entender también el material que lo rodea, ya que se encuentra en la superficie de este, y debemos entender que esta superficie reacciona a la luz de diferentes maneras. Esta puede reflejar, absorber o incluso atravesar.
Esa información le brinda al usuario un contexto, una información que, como mencionamos anteriormente, ayuda a diferenciar entre diferentes objetos. Tan simple como coger una esfera que tiene una cáscara naranja y coger una esfera que tiene un vidrio. Entonces ya tú sabes por el material cuál es dura, cuál se puede comer, etcétera. Contexto importante del que mencionamos anteriormente. Desde un aspecto más técnico, la cantidad total de luz reflejada como proporción de la luz que incide sobre la superficie se denomina albedo o blancura. Obviamente, un objeto no puede reflejar más luz de la que incide sobre una superficie. Esto tiene una consecuencia interesante. Si la luz incide sobre una superficie con un ángulo, la luz incidente se difumina sobre un área mayor que cuando incide sobre la superficie perpendicularmente. Además, la cantidad de luz reflejada por unidad de área de la superficie depende del ángulo de la iluminación relativo a la superficie. La aparente oscuridad de una superficie es llamada sombra. La sombra es una pista principal para el sistema visual para la percepción de las formas. A continuación, una imagen de cómo diferentes tipos de iluminación y sombra da la percepción de objetos de distintos materiales, aunque su forma sea la misma. Entonces, ¿cómo funciona esta ilustración? Fácil, son varias esferas que tienen diferentes puntos de luz o diferentes materiales y cómo interpretan ese rayo de luz de diferentes maneras. Entonces, lo que más cambia o lo que más incide dentro de la perspectiva de nuestra mente es cómo el especular se distribuye dentro del material. Entonces, por ejemplo, en la parte derecha abajo, en la última esfera, se nota que es como un mate, o sea, puede ser una superficie lisa, dura, pero no se puede interpretar como viscosa o de vidrio o algo que refleje mucho. Mientras que, por ejemplo, la segunda bola arriba se ve como más metálica, porque el especular es mucho más definido y tiene una reflexión mucho más fuerte a diferencia de las otras. Entonces eso es lo que quiere interpretar el material a la hora de establecer un aspecto visual. Bueno, otro aspecto importante para entender cómo funciona ese material, ya que reacciona a la luz, es la iluminación, ya que la iluminación puede venir desde distintos ángulos, puede venir desde diferentes efectores y puede verse de diferentes colores, de diferentes cantidades, de diferentes radios, etcétera. Entonces es muy importante entender que la iluminación, con esos cambios de intensidad, dirección o longitud de onda, siempre se propaga en una misma línea, o al menos busca siempre reflejarse en una línea recta buscando un objetivo, expandiéndose en el espacio. La iluminación en una escena puede provenir desde una sola dirección, como si fuera iluminada por el sol, lo cual lo convierte en una iluminación paralela. Sin embargo, la iluminación normalmente está dada en múltiples direcciones, entonces es llamada iluminación difusa o de ambiente. Es de interés señalar que la combinación de la luz paralela con la luz de ambiente suaviza la dureza de las sombras. La luz paralela por sí misma produce sombras duras que esconden muchas características de los objetos y potencia imperfecciones en la superficie. Acá pues se muestra una imagen de diferentes tipos de iluminación en cuanto a diferentes fuentes de luz. Entonces está la paralela, la divergente, la convergente, una que es más difusa, otra que se expande de diferentes maneras. Entonces es muy importante entender que la iluminación es muy esencial para entender cómo se ve visualmente un objeto. Porque si yo por ejemplo miro un objeto de frente, solamente tiene la luz del sol, va a tener sombras duras, mientras que si tiene una luz de pelo, una luz de silueta o una luz de otra cosa, puedo entender más su forma, sus colores. La iluminación es muy importante para entender los objetos. Eh, bueno, para continuar voy a hablar acerca del color. El color simplemente es el resultado de cómo golpea esa luz en el material, o sea, en la superficie del objeto y cómo el ojo humano lo interpreta. Entonces, un ejemplo bastante fácil es una manzana, si tiene un tono café, no puede indicar que esta puede estar podrida o aporreada. Pues simplemente desde un aspecto anatómico, los humanos tienen cuatro tipos de fotorreceptores diferentes para distinguir luz con diferencias en su longitud de onda. Tres de estos fotorreceptores son asociados con la visión del color,
mientras que el cuarto está asociado con la visión nocturna cuando no hay mucha luz. Los objetos reflejan la luz con diferentes longitudes de onda y en diferente cantidad, lo que crea los colores. Y existen muchos sistemas disponibles para ordenar y describir colores, pero en el centro de esos sistemas se encuentra el CIE, que es el Commission International de l'Éclairage, o en español Comité Internacional de Iluminación. Bueno, ahora vamos a abordar los mismos temas de los cuales hablamos anteriormente, pero esta vez los vamos a mencionar desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva de un objeto, o sea, una parte mucho más técnica que no involucre la anatomía humana, que puede a veces distorsionar mucho el entendimiento del aspecto visual de un objeto. Entonces esta parte va a ser un poco más científica, pero vamos a hablar de lo mismo, de la forma, el material, la iluminación, los colores. Entonces vamos a ello, vamos a hablar acerca de la forma. A través del tiempo se han utilizado distintos métodos para medir la forma percibida de un objeto. Sin embargo, Koepp, Dering, Van Dorn y Kappers introdujeron en 1992 un nuevo método para medir las formas llamada Gauge Figure, la que consiste en usar una sonda con un pequeño círculo y un palito que se superpone a la imagen. Luego se ajustan los parámetros de aspecto y orientación de la figura haciendo que pareciera estar en un lugar tridimensional. O sea, es un sistema que interpreta coordenadas y construye una imagen tridimensional, la que termina construyendo el objeto. Otro aspecto importante que influye en la percepción de la forma son las sombras y el observador. Los observadores humanos pueden percibir formas tridimensionales gracias a las sombras, pero esta percepción varía mucho según el observador. Todo depende de la calidad visual de una persona, porque no todos podemos ver igual, entonces los resultados pueden variar mucho, lo cual no es objetivo, sino que termina siendo totalmente distorsionado por los usuarios que se hayan entrevistado, ¿cierto? Todos los parámetros de la imagen, como lo es la profundidad de deformación y el shearing, o es decir, algunos observadores notan más profundidad en las imágenes que otros, o también hacen un mapeo mental con un gauge figure muy distinto entre sí. La iluminación también influye considerablemente en la percepción de la forma de un objeto. Por ejemplo, la curvatura percibida de una esfera es afectada por la posición de su fuente de luz. La iluminación no solo afecta la percepción general de la forma, sino también su profundidad. Además que entre mayor iluminación se tenga en el ambiente, las superficies parecerán más planas, ya que hay muy poco contraste. Por el contrario, si hay un mayor contraste, las figuras tendrán mayor relieve y profundidad. Eso se puede notar fácilmente en diferentes motores de videojuegos o en softwares de 3D, donde se pueden incluir millonésimas partes de luces, se puede poner la cantidad de luces que uno quiera y uno puede interactuar fácilmente, como puede cambiar la sombra, cambiando la dirección, la intensidad e incluso ver diferentes patrones que puede tomar un objeto a partir de la fuente de luz. Por otro lado, los reflejos especulares son un tema poco investigado, pero que también son importantes a la hora de percibir una figura. Primeramente porque son fáciles de replicar en un computador y asimismo no se confunden con el sombreado debido a su alta intensidad, ya que la sombra es oscura y el especular es normalmente blanco o de alta intensidad, como dije anteriormente. Y por último, los reflejos especulares transmiten demasiada información sobre la forma, ya que están en zonas muy importantes de la figura, como lo son las curvaturas altas y bajas, y se notan más al jugar con la dirección de la luz. ¿Cómo funcionan estos especulares y este reflejo de la luz? Un ejemplo es el reflejo del mundo en una bola de Navidad normalmente hace que todo parezca pequeño, mientras que el mismo mundo visto en un espejo plano parece tener un tamaño original. En objetos que tienen áreas tanto planas como curvas, el mundo se comprime en diferentes grados dependiendo de la curvatura de la superficie. Entendiendo todo esto de cómo se refleja la luz y cómo el material y la superficie reaccionan ante este, es importante decir que muchas veces esta reflectividad no es muy buena. ¿Por qué? Ya que dijimos todo esto. Porque hay figuras que interpretan la luz de manera muy concreta, muy entendible, como por ejemplo un cilindro. Se dirige la luz hacia el cilindro y es muy fácil entender cómo es la curvatura y la silueta del objeto.
mientras que hay otra variedad de figuras convexas y cóncavas que pues no tienen el mismo efecto, entonces es difícil entender. Entonces no es como que solamente la luz nos va a dar a entender cómo funciona el aspecto visual de un objeto. No, porque pues depende mucho de cómo se distribuye la geometría de ese objeto, que es gran parte de cómo funciona el especular y las sombras. Por otro lado, hay un pequeño efecto interesante del tono en la percepción de la profundidad cuando un objeto se ve con dos ojos. Este efecto se ve mejor cuando muestra un objeto rojo frente a un fondo azul. A veces se ve la parte roja frente a la del fondo azul, lo cual es raro. Este efecto se conoce como cromostereopsis. Se cree que este efecto es causado por los diferentes índices de refracción de la luz roja y azul en la córnea del ojo, lo que da como resultado una disparidad binocular entre las partes roja y azul de la imagen. Por lo general, el efecto es pequeño y tiene pocas consecuencias para la percepción visual, lo cual demuestra de que muchas veces la luz puede afectar al ojo humano cómo podemos percibir el objeto. Entonces es importante entender esas diferentes como variedades de efectos de la luz con respecto al contexto en el que nos encontramos. Bueno, siguiendo con el orden de temáticas que habíamos establecido para entender cómo funciona el aspecto visual del objeto, ya sigue el material. En primer lugar, debemos tener muy en cuenta la constancia del color. El color de un objeto no se ve muy diferente en la tarde que al mediodía, especialmente cuando sus colores tienen una baja saturación, pero cuando los comparamos a cómo lo vemos en la noche, ya sí es muy distinto, debido al espectro de luz que entra por el ojo. Si los colores del atardecer y del mediodía del objeto se mostraran simultáneamente contra un fondo gris, la diferencia sería llamativa. Lo importante para la percepción no es tanto la intensidad de la luz o su espectro, sino la luminancia o contraste del color con el entorno. Es por ello que se debe tener en cuenta el entorno. El entorno y sus colores influyen de manera significativa en la apariencia de un objeto. Desde un ejemplo de entretenimiento digital, muchas veces cuando necesitamos iluminar una escena en 3D, existe algo llamado un HDRI, que es un ambiente 360 que se ubica alrededor del objeto para dar constancias de un contexto y de una iluminación realista, porque esa iluminación rebota de todas partes y le da como esa, como explicamos en el texto, una luminancia al objeto en relación al color, el contraste y la saturación que éste tenga. Entonces, más que la luz que se le proyecta, es cómo el color se relaciona con la luz que pega sobre la superficie. Una implicación de esto es que un simple acabado brillante de un producto no cambia el albedo percibido del material subyacente. Es decir, los objetos no se ven más blancos, a diferencia del gris con una capa de barniz. Entonces, eso es lo que explica por qué el fondo gris es importante, porque le da a uno constancia de cómo poder diferenciar el color de una manera más fácil. Por eso cuando uno dibuja, uno normalmente empieza con un canvas gris o un canvas blanco porque le permite a uno diferenciar mucho mejor los colores y los contrastes. Y por último, pues la silueta del objeto. Bueno, voy a reiterar un poco más en lo de la iluminación. Yo sé que ya he hablado mucho al respecto, pero es importante para relacionar todo lo anterior, que es la parte del material y la forma. Entonces, la dirección de la luz influye considerablemente en objetos convexos y para que los observadores tengan una idea de dónde proviene la luz en una escena. O sea, si yo entiendo una sombra y un especular, yo normalmente puedo relacionar de dónde viene una luz. Tan simple como estar en la playa y mirar tu sombra. Entonces, si tú miras tu sombra y está al lado tuyo, al lado derecho, entonces la luz viene de acá, o de acá, o de atrás, o de adelante, dependiendo de hacia dónde se direccionen estos espectros de luz. Y pues ahí uno puede deducir su dirección, ¿cierto? Y pues eso ayuda mucho para entender la percepción de la forma y el material. ¿Por qué es tan esencial la luz en un dibujo 2D? Porque le da a uno el sentimiento de que hay una profundidad.
Por otro lado, la composición espectral de los reflejos especulares es para muchos materiales más similar a la fuente de luz que a la composición espectral del sombreado lambertiano del objeto. Pues gran parte de los principios de la computación gráfica y de cómo funciona el sistema 3D de iluminación es por ese concepto lambertiano, porque la iluminación se construye a través del concepto de materiales Lambert. Este efecto se ve a menudo en materiales barnizados o húmedos, que es normalmente cuando hay un especular definido y una sombra bastante definida. Bueno, para añadir información a lo que ya tenemos, es importante también calcar que la percepción es importante para entender cómo visualizamos un objeto. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nosotros organizamos perceptualmente de acuerdo a lo que nos rodea información visual, lo traducimos a un contexto y de ahí entendemos qué es lo que estamos viendo. Entonces, el sistema visual no es una máquina que activamente está intentando darle sentido a los alrededores. Más bien reconstruye el mundo con base en la información visual dada por unidades significativas. Así como dijo Gibson, percibir es un logro de cada individuo, no una apariencia en el teatro de su conciencia. Muchos principios organizadores han sido identificados en el pasado y son comúnmente referidos como leyes de la Gestalt. El objetivo de estos principios visuales son lograr una organización que es tan simple y tan regular como es posible. A continuación, la siguiente imagen que vamos a mostrar ejemplifica muchas partes de las leyes de la Gestalt. Muchas veces las leyes de la Gestalt pueden entenderse de manera mucho más simple porque hay unas que son simples de distinguir, mientras que hay otras que son más difíciles de encontrar a nuestro alrededor, pero aún así existen y muchas personas les cuesta entenderlas. Bueno, para no darle mucha vuelta a esto de la percepción, solamente lo mencionamos porque es importante explicar que la percepción va directamente relacionada a una cosa que se llama el triángulo SMI, que es Shape, Material, Illumination. Entonces, las personas percibimos ciertos patrones que nos dan un contexto, una información y nos da a entender información del objeto, ¿cierto? O de cómo funciona, cómo se relaciona con el espacio. Pero todo eso no se puede lograr sin ese triángulo, porque el material, la figura y la iluminación es lo que nos da a entender qué es esa cosa. Y esa información es la percepción. Entonces realmente lo único que estamos destacando aquí al final es la manera en la que entendemos cómo se relaciona el objeto con el espacio y cómo podemos llegar a percibir su información visual y su aspecto. Simplemente otro ejemplo que podemos dar es el del molde de una cara que está construido con base con plastilina o con arcilla, lo que sea. El punto es que si tú coges ese molde que una vez esté seco, lo iluminas desde arriba y está mirando hacia arriba la cara, y tú la iluminas desde arriba y tú la miras así, tú ves, es una cara iluminada desde arriba, es bastante obvio. Pero si tú la volteas y la luz sigue así y tú la miras, tú puedes entender que es una cara que está mirando para abajo, pero por el material podemos entender, primero, que es un molde, que es de arcilla, segundo, que está mirando para abajo, y entendemos que la iluminación está funcionando para darnos el contexto de la figura, de que es una cara redonda, que es una cara cuadrada, que es una cara yo no sé. El punto es que la percepción depende de todos esos principios que hablamos anteriormente. Entonces, a continuación ya vamos a ir con la conclusión del video. Bueno, para cerrar el video, pues concluimos con que es muy importante entender que el aspecto visual de un objeto se basa no solamente en estos principios, pero básicamente se compone a través de un material o un material que reacciona a la luz. Entonces, por lo tanto, la luz es importante, el color es importante y la forma del objeto es muy importante porque es como reacciona a la luz y así es como el ser humano interpreta las figuras y por lo tanto el aspecto visual del objeto. También es importante entender que no se puede basar el conocimiento del aspecto visual de un objeto solamente en la percepción humana, porque muchas veces dependemos de estos dos ojos y estos dos ojos pueden fallar. Entonces,
Por lo tanto, es importante entender desde una parte más técnica cómo se distribuye la geometría en un objeto y cómo pueden haber diferentes principios de la iluminación para entender cómo se distribuye la imagen o el aspecto visual de un objeto a través de esos principios que ya he mencionado antes. Entonces sí, igual se relacionan concretamente los dos y el aspecto visual se puede interpretar de muchas maneras, pero normalmente siempre va a haber un resultado muy parecido entre la parte técnica y la parte humana, pero lo importante es aprender a diferenciar un objeto de otro o también encontrar partes similares a través de estos principios. Entonces sí, gracias por ver el video. Estos son los primeros tres numerales del libro y gracias por prestar atención.